Buenos días, hermanos, es un placer otra vez estar con ustedes. Les mando un saludo cordial a todos los que nos siguen en el canal. Seguimos luchando con esta situación del coronavirus. Ya están trabajando con el tema de las vacunas, que no sé si van a funcionar, pero bueno, tengamos esperanza que con la ayuda del Señor a lo mejor salimos de esta situación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro y voy a trabajar con algunos versículos acá, pero por ahora quiero que veamos el capítulo 1, versículo 17 y capítulo 2, verso 11. Los voy a leer para que nos ubiquemos en el tema. Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo, o en temor, debo decir, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el capítulo 2 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, Señor, te damos gracias ante todo por la oportunidad que tenemos de estudiar tu santa palabra y meditar en ella. Te pedimos ahora que limpies nuestras mentes de toda cosa foránea que nos distraiga de la centralidad de las Escrituras y de tu gloria. Bendice tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a hablar de un tema muy ácido, y es el progresismo. El progresismo es una palabra que se está utilizando muchísimo en la conversación contemporánea cuando se trata de definir las situaciones y realidades políticas y sociales de nuestros pueblos latinoamericanos. Y esto también, por supuesto, se habla en otras partes del mundo, pero en este caso yo me enfoco más al pueblo latino con el cual nosotros estamos trabajando. Es una palabra que se usa mucho, pero que en realidad la gente no tiene un conocimiento claro, algunos no saben definitivamente a dónde apunta el concepto, e inclusive no conocen tampoco cuál es el origen del término progresismo o progresista. Y a veces lamentablemente se utiliza muy mal. Y bueno, en realidad el origen, cuando analizamos las cosas, no se trata de una ideología, sino que se trata más bien de una tendencia. Es algo así como el capitalismo, por ejemplo, que también muchos lo consideran como una ideología, cuando en realidad no lo es, sino que es una tendencia o movimiento del mercado. Lamentablemente, muchos hoy lo que hacen es convertir esa tendencia del progresismo en una ideología política y social, y eso es incorrecto. El progresismo para el pensamiento moderno, y cuando digo moderno, no me refiero a los tiempos actuales, sino a la corriente del pensamiento que se da en el siglo XVIII durante el periodo de la Iluminación, o también llamado el periodo de las luces. Entonces, para esta manera de pensar en esta época se trata de un movimiento humano y de un movimiento de tipo social que supuestamente apoya el desarrollo de la sociedad y del ser humano mediante la incorporación de los avances de la ciencia, la tecnología,
la educación, el progreso económico y la organización en una forma correcta de la sociedad humana. En la actualidad y en la realidad política y social de nuestros pueblos, se trata el progresismo de una lucha que dio lugar a movimientos sociales como ser el feminismo, el ecologismo, los movimientos obreros, los movimientos antiguerra o antiarmamentismo, la antiglobalización, la diversidad sexual, cosas por el estilo para darles algunos ejemplos. En realidad, en la actualidad política y social de nuestros pueblos, se trata de una lucha de carácter político que dio lugar a estos movimientos, pero que usan el Estado, digamos, como la ingeniería gubernamental, que es la que tiene o se le da la responsabilidad de dirigir a la sociedad humana hacia un goal que es la utopía, el mundo perfecto. La pregunta es, bueno, pero cuando llegamos a ese techo, a ese punto perfecto que se quiere alcanzar, ¿después de eso qué? Y bueno, después de eso nada. Ya está, ¿no es cierto? Ya llegamos a ese punto, a ese techo, a ese objetivo, y más allá de eso no hay nada, no ofrece nada el hombre. Es decir, vamos escalando en el mundo de las ideas hasta llegar, por decirlo así, a la cima del monte Everest, de las ideologías y los sueños del hombre, y después de eso ya está, no hay más nada que hacer. Bueno, cuando nosotros confrontamos ese proyecto humano con lo que tiene para ofrecer las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que ese proyecto es un fracaso que no puede competir en absoluto con lo que tiene que ofrecer la Biblia. ¿Por qué? Porque las ideas bíblicas son ampliamente superiores a las ideologías humanas. Porque nos habla la Biblia de un progreso ad infinitum. A veces nosotros pensamos que cuando hablamos de la eternidad, ahí se termina todo. No. Nosotros cuando entremos a la humanidad, comienza un proceso de desarrollo, de crecimiento. Miren, solamente para darles un ejemplo. Cuando entremos a la eternidad, vamos a estar delante de un Dios que es infinito, en todo sentido, en todo el amplio sentido de la palabra. Quiere decir que nosotros, cuando estemos en su presencia, vamos a ir conociendo cosas de un Dios infinito que nunca vamos a poder conocer a la plenitud. No vamos a agotar los recursos para estudiar las características o cualidades de Dios. Y no solamente eso, pero es lógico pensar que el conocimiento que vamos acumulando cuando estemos en la eternidad, lo vamos a aplicar en el desarrollo de actividades y cosas que tal vez no sean comparativas a lo que hacemos aquí en esta realidad o en este mundo o plano de existencia. Pero de todas maneras vamos a seguir existiendo y vamos a seguir progresando eternamente. Así que no vamos a llegar a un techo donde se cumplieron todos los sueños y se terminó la cosa. Nuestro sueño sí es ir al cielo, por supuesto, pero ahí seguimos una carrera de progreso hacia el infinito. Es algo realmente, cuando lo pensamos, extraordinario. Va a ser una época, no sé, de grandes avances, donde vamos a explorar cosas que ni nos imaginamos hoy. El término progresismo, entonces, alude a las ideas progresistas que se consideran para el avance de la sociedad humana. Se vincula muchas veces a los partidos o ideales políticos y movimientos sociales que dicen defender los derechos de la humanidad o los derechos sociales. Una gran mentira, honestamente, porque nosotros, es cierto que desde las plataformas, desde los micrófonos o, por ejemplo, el papel y el lápiz se escriben cosas muy lindas. Pero muchas veces esta gente que promueve estas cosas están viviendo dentro de una burbuja.
y se sienten protegidos y amparados dentro de esa burbuja, pero están completamente ausentes de la realidad, que la desconocen por completo, porque son personas que, a ver, no se levantan todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y volver a las 6, 7 de la tarde cansado, y todos los días por un sueldo miserable. Y no solamente un día, sino todo un mes, un año, 10 años, 20 años, toda una vida, mientras los políticos están sentados en sus sillas, bien cómodos, cobrando, por supuesto, todo el sector público sus salarios abultados y que van en aumento y no tienen ningún tipo de preocupación con el desplome de las economías. Así que, ojo, los políticos desconocen la realidad de todos los días de la gente que pretenden gobernar. Entonces ellos sí, claro, defienden los derechos de la casta política, pero el resto de la sociedad que se siga hundiendo en el lodo de la miseria y la desesperación. Así que, por eso digo que todo esto es una farsa, es un discurso que suena muy bien, pero lamentablemente cuando vamos al terreno de la realidad es una cosa totalmente diferente. Ahora, hoy se suele utilizar este término progresismo o progresista en una forma peyorativa, irreverente o irrespetuosa contra otras personas. Usualmente un término que desconocemos cuál es su origen también, ¿no? Lo usamos a menudo contra toda persona que se alinea contra las ideologías de del socialismo democrático o de una persona que apoya o está de acuerdo con los planes sociales. A esa persona le decimos, vos sos un progre, sos un progresista, y lo hacemos en esa forma despectiva, ¿no es cierto? Y bueno, caratulamos a la persona de esa forma para humillarla, cosa que no me parece bien. Ya vamos a hablar también un poquito ahora de lo que es la izquierda, lo que es la derecha, estos conceptos y cuál es el origen de esos conceptos, que también los utilizamos a menudo hoy día. Mucha gente habla, vos sos un zurdo, vos sos uno de extrema derecha, y francamente no sabe la gente lo que está diciendo y cuál es el origen del concepto izquierda o derecha. Pero entonces, al fin de cuentas, existen dos aspectos en el que se define el progresismo. Tenemos uno que es el real o el histórico, y tenemos otro que es el contemporáneo y falso, completamente fuera de la realidad. Vamos a mirar un poquito el aspecto real. ¿Cuál es el aspecto histórico de lo que es el progresismo? El origen de las ideas progresistas para algunos nacen en los movimientos sociales del siglo XX y del siglo XXI, especialmente los movimientos sociales que arrancan de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y que se desploman todas las ideas, no sé, ya después voy a mencionar un poquito esto, cuando se explotan las dos grandes guerras mundiales. Para otros, el progresismo lo empujan un poquito más hacia atrás, hacia la etapa de la revolución científica en el siglo XVII y la ilustración o el siglo de las luces en el siglo XVIII, un siglo después. Una corriente intelectual de pensamiento que dominó Europa durante el siglo XVIII y que comenzó en el siglo XVII con el racionalismo continental y el empirismo británico. Sin embargo, las ideas progresistas se remontan mucho más atrás, como con los pensadores griegos, los romanos y en especial la Iglesia. Esto es algo que tal vez a algunos los va a sorprender. Y cuando digo Iglesia, aunque algunos historiadores estiman que la Iglesia como institución, sin embargo, no estoy de acuerdo con esa postura. Sí creo que la Iglesia es la que introduce el concepto de progresismo en una forma muy particular, pero la Iglesia basada en algo que es mucho más antiguo inclusive que las ideas racionalistas de los griegos. Y me refiero a la Biblia, este documento que es muy antiguo y que nos habla de ideas de progreso, es decir, una humanidad que se mueve hacia el futuro en un proceso de mejoramiento, de una humanidad que quedó obviamente afectada por causa de la caída o por causa del pecado. Así que en Grecia, pensadores como Platón o como Aristóteles ya ponderaron en la idea de progreso.
Lo que pasa es que, claro, tenían un concepto de la realidad que se movía en forma circular y tenían como punto de referencia el pasado. Y luego, eventualmente, los romanos absorbieron también esa mentalidad helénica. Pero en realidad va a ser el cristianismo. Y esto, otra vez insisto, esto es algo que va a sorprender a muchos, pero es el cristianismo el que impuso el concepto de progreso basado en lo que nos enseña la sagrada palabra de Dios en una forma más definida y teniendo como punto de referencia el futuro, no desconectado del pasado, atenti, porque habla de la historia moviéndose en forma lineal hacia un progreso al futuro, donde se va a establecer la libertad, la justicia y todo va a ser para la gloria del soberano Dios. O sea que la idea de progresismo no fue en realidad tampoco introducida por la Ilustración del siglo XVIII, sino que es introducida por el cristianismo bíblico. Esto es algo que yo invito a los cristianos que lo estudien más a fondo, para que puedan apreciar el aporte que ha hecho la palabra de Dios a través de la historia. Ahora, en el siglo XVII, en Francia es que se plantea en una forma más explícita la idea de progreso. En el cristianismo la idea se plantea en una forma más implícita, basada en lo que se estudia de la palabra de Dios. Pero entonces en el siglo XVII la idea que domina es que la humanidad se mueve hacia un estado de... O sea, a ver, se compara mucho el progreso de la humanidad con la condición humana, ¿no es cierto?, desde que nace hasta que llega a la madurez. Y lo que se considera en esta etapa, en el siglo XVII, es que la humanidad se mueve de un estado de infancia a uno de adolescencia y luego llegamos a la madurez. El mundo primitivo es ese estado de infancia idolátrico, creía cualquier cosa porque no tenía una explicación clara de los fenómenos naturales. Pasamos por la historia antigua, que es ese periodo, ese gran periodo de adolescencia, y bueno, estos pensaban de que ya en el siglo XVII, siglo XVIII, llegamos a ese estado de madurez plena, donde el hombre alcanzó todos los conocimientos posibles. Entonces, la Ilustración del siglo XVIII divorció por completo el concepto de fe y de razón y da inicio a un proceso de secularización del mundo y del ser humano. Decían que no hay que mirar al pasado porque el pasado realmente lo único que nos deja son decepciones. Miramos hacia atrás y no podemos aprender de alguien, un joven, las cosas que tenemos que hacer como adultos. Esto a modo de paréntesis me llama la atención porque miren qué distinto es el progresismo de ese entonces, o las ideas progresistas del siglo XVII, siglo XVIII, con las ideas progresistas actuales, que al contrario, miran constantemente hacia atrás para poder emular el pasado. Nos pegamos a los próceres, a las ideologías de los campeones de ciertos partidos políticos del ayer y seguimos en el presente con esas ideologías viejas que ya no funcionan, que a lo mejor funcionaron en su momento, pero que en la actualidad, en este periodo postmoderno, no tienen ningún tipo de uso y aplicación. Y nos queremos mover al futuro mirando siempre hacia atrás, cosa que es un imposible. Esto me recuerda un poco las palabras de Jesús cuando dijo en Lucas capítulo 9, verso 62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, esto se puede aplicar también al mundo de las ideas en este mundo. No podemos ir hacia el futuro mirando constantemente al pasado. Tenemos que aprender del pasado. Y tenemos que admitir los errores del pasado para mejorar y movernos hacia el futuro. Pero vivir con la vista pegada al pasado, como sucede hoy, por ejemplo, en nuestro continente latinoamericano, eso, aunque se le llama a estos movimientos progresistas, en realidad va en contra de la idea del progresismo que vemos en el siglo XVIII. Entonces nos damos cuenta que hoy tenemos un concepto confuso, completamente equivocado, desfigurado, de lo que es el progresismo. Un concepto que se ha politizado y bueno, que en la actualidad lo utilizan los movimientos punteros militantes para mover a las masas a este concepto equivocado de progreso. Para muchos, sin embargo, también el concepto de progreso se remonta
a la etapa de la Revolución Francesa en el año 1789, que produjo el cambio político y social más importante de Europa, y especialmente en el país de Francia. Fue un periodo que marca lo que conocemos hoy o llamamos periodo moderno, una época de mucha violencia. Yo no sé cómo hay personas que glorifican la Revolución Francesa, cuando en realidad fue un momento de gran agitación social, se derramó muchísima sangre, había una desconfianza entre toda la gente que era terrible. Habían establecido policías urbanos que estaban para arrestar a cualquier persona que fuese antirrevolucionaria y lo mandaban a la guillotina. Se inventó la guillotina justamente para, decían, bueno, a ver, un método de condena que sea rápido y lo menos violento posible, porque colgar a una persona de una cuerda era algo tremendo, la persona se iba ahogando, ¿no es cierto?, a vista de todo el mundo, y entonces inventaron la guillotina para que la persona muera casi instantáneamente. Pero bueno, la guillotina era un método terrible, imagínense que volaba la cabeza de la persona, saltaba sangre por todos lados, las vísceras se salían, y todo ese espectáculo era una cosa pero terrible. La gente tenía miedo, empezaron las acusaciones falsas y cualquier persona inocente también podía ser enviada al patíbulo. Fue una situación muy, pero muy difícil. Los movimientos contra los antirrevolucionarios se les llamó el movimiento del terror. Así que eso nos da una idea de que realmente no es algo para glorificar la Revolución Francesa. Para entonces existía el concepto de 3 estados. Estamos hablando de la Francia del siglo XVII y siglo XVIII. El primer estado estaba formado por el clero, que era la iglesia, toda la curia. Ellos no pagaban impuestos, vivían muy bien, cobraban los diezmos a todos los feligreses, a toda la gente. Un poco lo que está pasando hoy dentro de las iglesias evangélicas, seguimos cobrando el diezmo para que una persona sea un miembro de la iglesia o pueda servir en la iglesia. Bueno, los católicos vivían de los diezmos. Teníamos el segundo estado, que estaba formado por la nobleza, los reyes, príncipes, sus esposas, concubinas, condes, varones, toda la sangre azul. También ellos estaban exentos de impuestos y cobraban los impuestos al resto del pueblo. El primer estado y el segundo estado formaban el 3% de la sociedad en Francia. El 97% era el resto de la población. Ese 97% estaba formado por el tercer estado, que se le llamaba el pueblo o la plebe. Y bueno, estaba formado por el campesino, que era el que estaba en la base de la pirámide social, y luego estaba formado por la burguesía. Así que así es como estaban divididos estos 3 estados. Y las ciudades, la burguesía eran los que habitaban en las grandes ciudades, en los centros urbanos. Campesinos, que eran los que prácticamente alimentaban la sociedad en ese entonces. Todavía vivimos en una industria del agro. Ellos eran los que trabajaban la tierra para alimentar al resto de Francia. Y bueno, tenemos después entonces la burguesía, que era la gente que vivía en las ciudades, y la burguesía también estaba dividida entre los artesanos, es decir, gente que ganaba dinero, comerciantes, o ya diríamos de clase media, por ejemplo. Teníamos a los que se habían organizado ya en gremios o organizaciones sociales. Después tenemos a los comerciantes, los ricos, los banqueros, que también estaban organizados ahora, en este siglo, en organismos sociales. Y después tenemos la muchedumbre urbana, que era la gente común, la gente de escasos recursos, los pobres de la ciudad. Así es como estaba organizada la sociedad. Así que había diferencia entre el primer estado en relación a los otros 2 estados privilegiados. La burguesía al mismo tiempo estaba dividida en la burguesía alta y la burguesía baja. Eso más o menos para que se den ustedes cómo era la estructura social de Francia que precipitó lo que hoy llamamos la Revolución Francesa.
Curiosamente, la idea que promovían los pensadores en este momento era que la revolución debía comenzar con el impulso de una sociedad culta que piense por sí misma con el fin de terminar con el antiguo régimen de cosas. Yo a veces pienso, ¿no es cierto?, que hoy estamos viendo a este nuevo progresismo que hace precisamente lo contrario de lo que perseguían aquellos historiadores, pensadores. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy lo que se está haciendo es dejando a la gente más bien en la ignorancia, no en el progreso mediante la educación, sino en la ignorancia, justamente para poder manejarlos a su antojo. En las escuelas y en las universidades, en realidad hoy en nuestro continente no se está educando. Lo que se está haciendo es adoctrinando a la gente a ciertas ideologías. Pero eso no es educación, eso simplemente es de tratar de llenar la cabeza de un montón de información de cierta línea, pero no abriendo la mente para pensar y decidir por sí misma. Entonces nos damos cuenta que lo que se llamaba progreso, lo que motivó el concepto de progreso en estos pensadores durante la Revolución Francesa es muy distinto al concepto de progreso que manejan los hombres en la actualidad. El lema de la Revolución fue la razón, la igualdad o fraternidad y la libertad. Así que esa era la bandera que ellos manejaban. Y estas ideas eventualmente van a inmigrar a nuestro continente latinoamericano, va a motivar nuestras campañas de independencia. En 1791 se formó la Asamblea Nacional Constituyente que va a decidir el futuro político y social de Francia. En dicha asamblea había dos grupos predominantes y luego una minoría que eran los que no tenían ningún tipo de afiliación partidista, los indecisos. Entonces, por un lado, estaban, de estos dos grandes grupos, estaban los llamados girondinos, que eran personas mayormente de clase de dinero, ¿no? Estaban concentrados, se les llamaba así porque estaban más o menos concentrados en la región de Gironda, en el sur de Francia. Era un ala moderada dentro de esa asamblea. Ellos decían que había que cambiar, ¿no es cierto?, el régimen antiguo, pero hablaba más de una reforma más que de un cambio radical. Por eso era el ala moderada de la asamblea. Estas personas se sentaron del lado derecho del salón de donde estaba sentado el presidente de la asamblea que presidía todo eso. Tenemos un salón como este. Yo sería, digamos, la posición del presidente sentado aquí y a mi mano derecha se sentaron entonces todos los girondinos moderados en la sociedad. Del otro lado se sentaron los jacobinos. Los jacobinos se les llamaba así porque, en fin, tenían la costumbre a veces de reunirse en los monasterios de los jacobitas. Y ellos formaron el área más radical, revolucionaria y violenta de la asamblea. Así que los girondinos se sentaron a la derecha y los jacobinos se sentaron en el ala izquierda. En el centro se sentaron los del Llano, otro grupo se llamaba la Marisma, y eran los más, en fin, no sé, gente que no tenía partido, gente que todavía estaba indecisa, no sabían si ponerse del lado de los girondinos o de los jacobinos. Así que bueno, las posiciones de estos dos grupos no fueron arbitrarias o deliberadas, fue un accidente. Entonces, si se hubiesen sentado los de la derecha en la izquierda y los de la izquierda en la derecha, hubiese sido diferente. Pero no, se sentaron, es más, inclusive hicieron el intento de a veces sentarse del otro lado. Lamentablemente, el fanatismo llegó a tal grado de ebullición que cuando alguien pasaba, por ejemplo, de los girondinos a los asientos de los jacobinos, terminaba abuchado, lo humillaban y viceversa. Por lo tanto, entonces optaron por mantenerse unos del lado de la derecha y otros del lado de la izquierda. Y bueno, eso fue lo que nos dio el origen del concepto derecha-izquierda en cuanto a bandas ideológicas. Los arquitectos
de nuestras independencias en nuestro continente latinoamericano fueron de los pensamientos jacobinos, el ala izquierda de la Asamblea en el año 1791. Entonces, los de la derecha fueron identificados con el sector o con personas de ideas más moderadas. Los de la izquierda en esa asamblea fueron identificados con las personas más urticantes, más virulentas, revolucionarias, más radicales y por ende se les llamaba más progresistas. Actualmente, prácticamente desde el siglo XIX, unos años después de la Revolución Francesa, se asocia a los partidos de derecha con el conservadurismo y los partidos de izquierda con lo que es el socialismo democrático, el comunismo marxista y ese tipo de cosas. Ese es el origen de los términos izquierda y derecha. En Estados Unidos, el concepto de izquierda está más asociado con el Partido Demócrata, los de la derecha con el Partido Conservador. Eso es más o menos para que se den una idea. ¿Cuál es el origen entonces del progresismo? Bueno, aunque les parezca extraño, algunos pensadores e historiadores de calibre sostienen, están convencidos que la idea de progreso no es algo nuevo, sino que en realidad ya lo encontramos como fermento, germen en la antigua Grecia, en Roma y como ya indiqué en el cristianismo. Y estaba asociado el concepto de progreso más en el mejoramiento del hombre, el cambio del individuo para transformar la sociedad, no tanto en lo económico. El progreso económico venía como consecuencia de ese cambio del hombre y de la sociedad. Pienso yo que uno de los datos más importantes que nos da la historia, que muchas veces no prestamos atención, es lo que hizo un cristiano, por cierto, tal vez no evangélico, pero cristiano, es Constantino, que en el año 313 de la era cristiana fue el primer hombre en la historia que firmó un decreto, ¿no es cierto?, un edicto de tolerancia y libertad religiosa. Esto es algo que cambió drásticamente la sociedad romana en ese entonces. Así que nos damos cuenta que el tema de progreso no es ni contemporáneo ni del siglo XVIII, ya lo encontramos en el siglo IV de nuestra era cristiana, con un acto de abrir a las masas para que tengan la libertad de poder expresarse en lo religioso, en lo espiritual, y que afecta a la política y la sociedad en general. Así que bueno, el cristianismo entonces, a fin de cuentas, es el que realmente aporta la idea de una raza humana, de un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue justamente la introducción al concepto de la evolución de las especies lo que hace que se adquiera este concepto de diversidad de razas, inclusive de superioridad entre las especies, por ejemplo, de los ántropos. Tenemos personas de carácter negroide, que se lo ha tratado, eso ha dado lugar a la tragedia de la esclavitud, una vergüenza, la segregación social, una cosa terrible. El cristianismo, en cambio, lo que propuso fue no un concepto de raza, sino un concepto de hombre, donde somos todos iguales, hombre, mujer, niño, grande, no importa en qué lugar nací, todos creados por el mismo Dios y portadores de la misma imagen. Así que esto es algo que, insisto, en las conversaciones ideológicas hoy no se toma en cuenta este tipo de cosas. Así que bíblicamente hablando, el mundo desde que fue creado se mueve en un proceso de progreso hacia el cumplimiento de un plan predeterminado por Dios que se está desarrollando y que va hacia adelante en progreso y que va a terminar en cuanto al hombre se refiere, en paz, libertad, justicia y el gol máximo es la gloria del poderoso Dios que creó todas las cosas. En el siglo XIX los racionalistas conciben una idea del mundo futuro sin la intervención o influencia divina y se enfoca en una idea más humanista de la existencia humana. Es decir, el hombre es el que tiene que moverse por sí mismo sin la ayuda externa de un Dios que ellos consideran que no existe o que es una fantasía,
que es creado por una mente infantil y que el hombre ya pasó por esa etapa a través de la adolescencia y llegó a la madurez a darse cuenta de que Dios es el cuco, que no existe, es un fantasma creado por la mente infantil, y entonces el hombre ahora puede por sí solo, sin necesidad de nada ni de nadie, sino echando mano de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, el progreso económico y la transformación social, lograr construir el mejor mundo posible. Eso es más o menos lo que significa el progreso, lo que no significa el progreso, y cuáles son sus orígenes, y el origen del concepto idea, de ideas de izquierda y de derecha. Ahora bien, ¿qué actitud debemos tener nosotros los creyentes frente a estas cosas? A ver, ¿nos ubicamos en la derecha, nos ubicamos en la izquierda o en el centro? Bueno, la respuesta para ustedes es esta. No debemos ubicarnos ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. Nosotros tenemos que ubicarnos arriba. Por eso digo que lo que la Biblia nos plantea en cuanto a las pugnas ideológicas es totalmente nuevo y diferente. Las ideologías se mueven en esa banda de derecha a izquierda o tratan de conciliar las ideas en el centro. Pero cuando hablamos de la Biblia no nos mueve en esa línea horizontal, sino que es una línea vertical que va hacia arriba. El progreso no es hacia adelante simplemente, sino que es hacia adelante al futuro y hacia arriba al cielo, cosa que las ideologías del mundo no tienen la capacidad de concebir, porque piensan en un sentido terrenal. Por eso Pablo decía, poned la mira a las cosas de arriba, no las de la tierra, porque las cosas de la tierra se mueven en una línea horizontal, pero las cosas del cielo se mueven en una forma vertical, hacia arriba. Eso es verdadero progreso. Pedro, fíjense en ustedes que nos va a concebir a nosotros como peregrinos. Peregrinos en un viaje progresivo hacia un lugar que es el cielo, según nos dice, por ejemplo, acá, noten ustedes en el capítulo otra vez, capítulo 1, verso, a ver dónde estoy acá. Primera de Pedro, está bien. A ver, se me mezclaron las hojas. En la segunda parte del verso 17 dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el capítulo 2, verso 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Entonces la clasificación que hace el apóstol Pedro de nosotros los creyentes es de que somos peregrinos al cielo. Peregrinos al cielo. Y entonces va a describir por lo menos 3 cosas que deben tener en cuenta los creyentes como peregrinos al cielo. Número 1, la actitud de un peregrino al cielo. Número 2, la conducta de un peregrino al cielo. Y número 3, la misión de un peregrino al cielo. Vamos a explorar un poquito en el tiempo que nos queda estos 3 puntos que son tan importantes y nos van a ayudar mucho. En primer lugar, ¿cuál es la actitud de un peregrino al cielo? La actitud de un peregrino al cielo. Pedro, ante todo, escribe a creyentes que no encajan en la sociedad. Dice en el capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que encontramos ahí es que nos dice que somos expatriados. Y no solamente que somos expatriados, sino que además somos o estamos dispersos. Un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. La palabra expatriado, que aparece ahí en ese capítulo 1, verso 1, significa una persona que pertenece a otro país o que pertenece a otro lugar, a otra geografía. O sea que Pedro describe a los cristianos como extranjeros en este mundo, no como ciudadanos del mundo. Es decir, gente que no tiene una ciudadanía permanente en este lugar y en esta realidad en la que estamos viviendo. Pero si nosotros somos de otro país, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿de qué país somos? Si es que estamos de paso, ¿de dónde somos? Bueno, en el versículo 4 nos dice que nosotros tenemos
Y cuidado, porque no dice que vamos a tener, sino que tenemos una ciudad, una herencia, debo decir, verso 4, fíjense, reservada en los cielos. Por eso es que este hombre nos describe a nosotros como peregrinos. El mundo no tiene ningún interés en la presencia del pueblo de Dios en el mundo. No tiene ningún interés en darnos un lugar en la sociedad. Es más, el objetivo del progresismo contemporáneo, manifiesto a través de las nuevas corrientes ideológicas, es inhibir al cristianismo y todas sus doctrinas. Inclusive el gol de esa inhibición es exterminar el cristianismo de la historia de la humanidad. Es decir, que el progresismo contemporáneo no contempla un lugar para la iglesia, sino que la iglesia desaparezca por completo de la sociedad. Sin embargo, aunque los creyentes, ciertamente Pedro dice que son expatriados ahí, no quiere decir que mientras va por el mundo son personas que están abandonadas, que están marginadas o que están repudiadas de Dios. Al contrario, en el versículo 2 dice que aunque estamos expatriados, también somos elegidos. Fíjense ahí en su Biblia, verso 2, elegidos. Del mundo repudiados, pero de Dios elegidos. No solamente eso, pero dice que estamos apartados. Eso es lo que quiere decir cuando usa la palabra santificados por el Espíritu, es decir, que estamos consagrados, dedicados, separados, estamos entregados a Dios. Y número 3, justificados, porque dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo, que es para el perdón de los pecados. Así que tenemos estas 3 realidades, somos elegidos, somos apartados o santificados y somos justificados. Por lo tanto, debido a esas realidades, es que Pedro dice al final del verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Y noten qué lindo, porque en esta realidad, en esta gran obra, Pedro plantea el carácter trinitario de esa labor. Tenemos mencionado en el verso 2 al Padre, luego dice el Espíritu Santo y luego al Hijo. Así que tenemos toda la Trinidad envuelta. Y esto es para que vivamos en obediencia. La divinidad absoluta envuelta en el trato, digamos, de ese hombre que es un extranjero, despreciado de la sociedad, pero apreciado por Dios a tal punto que le dio la salvación y vida eterna. No solamente dice que somos expatriados, pero dice que estamos dispersos por todas partes, por todo el mundo. Eso es la segunda parte del verso 1. Debido a esta realidad, entonces Pedro escribe o describe a los creyentes como transcendentes de esta tierra y esta realidad. Estamos pasando nomás. Lo describe 2 veces con la misma palabra, peregrinos, en el capítulo 1, verso 17, y en el capítulo 2, versículo 11. Exactamente la misma palabra en ambos textos. Y esto, pienso yo, hace eco a las palabras de Hebreos en el capítulo 13, verso 11, cuando hablaba de los hombres del pasado, ya no de la iglesia, sino de los hombres de la antigüedad. Hebreos nos decía, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y no solamente mirando, sino creyéndolo y saludándolo. Lo saludaban porque sabía que era una realidad que iba a tomar lugar en sus vidas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se dan cuenta, la misma idea que encontramos en Pedro, ya lo tenemos en el libro de Hebreos también acerca del pasado. El peregrino es alguien que anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades u hostilidad. Por eso es que la persona anda de paso. Hermano querido, no podemos ponernos de acuerdo con las ideologías progresistas contemporáneas. No podemos. No podemos debido a que estas son de esta tierra. Y nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos de otra tierra. Nosotros somos del cielo. Somos extranjeros. Vamos de paso, sí, por la tierra. Somos una especie de accidente. Pero nuestro lugar es el cielo, nos dice el apóstol San Pedro. Así que San Pedro. Estamos entonces en un éxodo hacia nuestra patria celestial. Nuestro camino
es un camino de progreso hacia el futuro, hacia el cielo. Entonces, ¿qué actitud debemos asumir los cristianos? Bueno, debemos asumir la actitud de un peregrino al cielo. Ahora, mientras vamos de paso hacia ese cielo, ahora Pedro nos dice cómo también tenemos que conducirnos. Es decir, mientras voy por este mundo y esta sociedad, ¿cuál debe ser mi conducta? Y eso es lo que plantea en el segundo punto, la conducta de un peregrino al cielo. Y nos dice esto en el capítulo 2, versos 11 en adelante. Y no se trata de imitar, cuando se habla de conducta, o absorber la conducta y las ideologías de la gente de la tierra. A ver, en el pasado uno de los problemas que enfrentó Israel fue justamente mientras pasaba por la tierra y construyendo su historia, es del alto poder de adaptabilidad que tenía a las costumbres paganas. Ellos por donde pasaban se tragaban las ideas de los pueblos paganos y terminaban ¿en qué? En idolatría, en inmoralidad, era un fracaso total. Y hoy encontramos que a veces dentro de la iglesia se está dando también ese fenómeno. Encontramos personas que tienen un alto poder de adaptabilidad a las costumbres y creencias del mundo que, otra vez, hoy estamos cristianizando o estamos introduciendo o importando dentro de la iglesia, y eso lo que está generando es un cristianismo con ideologías torcidas que en definitiva terminan en una idolatría. Entonces esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Pedro nos hace un llamado, primero que todo, fíjense ahí, versículo 11, a la abstinencia. En cuanto a conducta, abstinencia. Dice, absteneos o que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne anhelan las cosas que ofrece el mundo. Es decir, a veces nosotros queremos progresar con el mundo. Queremos sentir como siente el mundo. Queremos movernos como se mueve el mundo. Queremos ser parte de este mundo. Y bueno, no nos gusta ser tratados como extranjeros. Al contrario, queremos ser aceptados como, ciudadanos del mundo y de la sociedad, ser parte integral de los pensamientos e ideologías de este mundo. Y noten ustedes que Pedro está diciendo ahí que los deseos de la carne están en guerra abierta con el alma. El propósito es llevarnos prisioneros, de aprisionar nuestra alma a los placeres que ofrece este estado temporal de cosas. Por eso este hombre dice, absténganse de esos deseos carnales. Número 2, el testimonio, versículo 12, la conducta que sea un buen testimonio. Dice allí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Una manera de vivir entre los gentiles, no como gentiles. Muchas veces, lo que hacemos es tratar de imitar a los gentiles porque nos gusta como ellos andan. Y en lugar de dar testimonio de Cristo, estamos dando testimonio de la sociedad caída. Mucho menos haciendo cosas que al final llegan a hacer cosas que terminan levantando la acusación de los paganos hacia nosotros. Es una cosa tremenda. Nosotros lo que tenemos que hacer es actuar de una manera que en el futuro esos paganos que hoy nos acusan falsamente tengan que avergonzarse y tengan que vindicar la manera correcta en que nos hemos conducido en este plano de existencia. Hoy se burlan, nos dicen santurrones y un montón de cosas, pero eventualmente tendrán que reconocer que nosotros actuamos como Dios dijo que se debía actuar, y no como la sociedad racionalista, humanista, secularizada, nos dice que deberíamos actuar. Testimonio. Número 3, sumisión civil, versos 3 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Se dieron cuenta que acá no tenemos entonces un permiso para echar armas en una revolución violenta, ni formar parte de ese tipo de ideologías. De ninguna manera. No debemos formar parte de levantamientos violentos
o manifestaciones agresivas contra el establecimiento. No, al contrario, nos está diciendo que tenemos que honrarlos, tenemos que obedecerlos. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo con sus barbaridades o sus ideologías, pero de todas maneras Dios estableció el gobierno o la autoridad pública para mantener la sociedad en orden. Removemos eso y realmente lo que tenemos es el caos, y una experiencia de esto lo tenemos en lo que sucedió en el país vecino, en Estados Unidos, donde mucha gente removió las fuerzas públicas de las calles. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, se apoderó de las calles, robaron todo, prendieron fuego comisarías, casas, negocios, fue un caos total, y eso fue virulento porque se extendió en varias ciudades y varios estados en Norteamérica. Bueno, eso sucede, nos empuja a un estado de anarquía y descontrol cuando nosotros removemos la fuerza pública que de alguna forma mantiene el orden. Así que nosotros tenemos que estar de acuerdo con el orden y no con la remoción de los parámetros y los controles que mantienen a la gente tranquila. Removemos eso y lo que tenemos es caos total. Entonces, sumisión civil, obedecer a las autoridades. Número 3, el respeto, o número 4 debo decir acá, ¿no? El respeto, versos 17 y 18, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados estén sujetos con respeto a vuestros amos. A ver, las falsas ideologías contemporáneas fomentan la falta de respeto. No se habla hoy de respetar, no señor, hoy se fomenta la falta de respeto, no se respeta nada, no se respeta a nadie, no se respeta a Dios, no se respeta a Cristo, no se respeta el Evangelio, es cualquier cosa. Nosotros tenemos que darle respeto al que se le debe respeto, pero estamos en una sociedad en donde la gente dice, ¿y por qué yo tengo que respetar? Pero ellos demandan respeto, el que no quiere respetar demanda respeto. A ver, los delincuentes que vemos en la sociedad, soberbios, malos, violentos, esta gente muchas veces dicen que no respetan a nadie, ni la autoridad, la gente de edad, no respetan el orden social, no respetan nada, no respetan la vida de la gente, a uno le meten un tiro por diversión ahora, pero resulta que ellos hacen todo esto para crear temor y de tal forma que se los respete. Entonces, quieren ganarse el respeto por medio del terror. Qué ironía que es esto, porque no quieren respetar, pero quieren ser respetados. Y eso sucede en todas partes. En el orden de las ideologías, la política, la sociedad, pasa, yo lo veo constantemente. Los políticos demandan respeto, pero resulta que ellos no respetan a la sociedad. Ni siquiera entre ellos se respetan. No dan ejemplo de ningún tipo. Bueno, Pedro nos llama a una conducta respetuosa. Y por último, sufridos. Verso 20-21 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vida cristiana, mientras vamos como peregrinos por este mundo al cielo, es una vida que va a ser sufrida. Muchos cristianos quieren vivir con patas para arriba, en fin, aceptados por la sociedad, que nos den un aplauso, y en fin, cuando en realidad la iglesia, el pueblo de Cristo, es un pueblo que está llamado también a sufrir el vituperio, el desprecio y la marginación social. Así que tenemos la actitud de un peregrino al cielo, número 2 tenemos la conducta de un peregrino al cielo, y número 3, Pedro nos habla de la misión de un peregrino al cielo. ¿Y cuál es la misión de la iglesia, del cristiano? Bueno, dice capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Bueno, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que entonces, miren qué interesante, siendo un extranjero, según lo dice Pedro, y yendo de paso por esta tierra, somos, por un lado, el escogidos, dice allí en el verso 9,
Y número 2, un pueblo adquirido. Macanudo, pero ¿cuál es el papel protagónico de esa persona escogida y adquirida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Debemos absorber las ideologías de turno? Todos estos embrollos que hay en la actualidad y luego adaptarlas a las doctrinas cristianas para que alcance aceptación social? Bueno, debemos, fomentar el sincretismo con el mundo, de agarrar un poco de las mejores ideas de cada ideología y mezclarla con el cristianismo y construir un sistema de pensamiento religioso, espiritual, político y social que sea para el progreso de la sociedad. No, señor, eso es construir un Frankenstein. Nosotros debemos, dice acá Pedro, anunciar las virtudes, las cualidades, las características, los atributos de Dios al mundo caído. No somos peregrinos anónimos entre los hombres. Nosotros somos los misioneros de Dios en el mundo. Nosotros somos los apóstoles, los enviados de Jesucristo al mundo para poder predicar el evangelio de salvación y esperanza, no para asociarnos con las ideas de un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Eso no es progresismo. La iglesia no está progresando cuando va absorbiendo como esponja las ideas de hombres falaces, que piensan diferente porque no saben dónde están parados, que optan por revoluciones violentas, por el patoterismo, por el lavado de cerebros, para manipular a la gente y ser manejados por esta nueva burguesía ideológica y llevarnos a ese estado de miseria medieval de la sociedad. El cristianismo no puede alinearse con ese tipo de cosas y mucho menos traer a la iglesia ese tipo de ideologías. No, la Biblia nos habla de que nosotros somos un pueblo en movimiento, un pueblo que está de paso, pero un pueblo que no calla, un pueblo que promulga, un pueblo que predica, un pueblo que clama a voz en cuello el llamado de la gracia de Dios para salvación y vida eterna, el único mensaje de esperanza y de verdadero progreso para una humanidad caída que no va a salir del fango, del lodo, de la miseria, de la corrupción, de la mugre del pecado, no va a poder salir de ese lugar. Eso es arena movediza que cada paso que da, cada decisión que hace, lo hunde cada vez más adentro. Solamente el Evangelio nos ofrece la cuerda para salir de esa arena movediza y que nos lleva a una vida de progreso, un progreso hacia adelante y un progreso ascendente, un progreso al éxito, que no tiene un techo, como ofrecen los hombres, la utopía. No, nos ofrece algo que va más allá del techo, que es algo que se mueve hacia lo infinito, algo que no termina jamás. Hermano querido, la verdadera idea de progreso y de progresismo lo encontramos en la Biblia, no en el humanismo contemporáneo. No cometamos el error de mezclar las cosas. Estamos mal informados o estamos desinformados en este tema. Si realmente queremos nosotros, los hombres, ver verdadero progreso, lo encontramos en la revelación divina. Te invito entonces a que formes parte de ese programa divino de progreso. Y la manera de comenzar o de dar el primer paso hacia ese progreso es viniendo a la cruz de Cristo. Porque la razón del por qué la raza humana no avanza, ya estamos observando que realmente no nos movemos hacia el futuro, es porque justamente el pecado nos tiene agarrados, hay un grillo atado en nuestros tobillos que nos tiene allí plantados en la misma ideología de toda la historia. No podemos avanzar. Dicen que la humanidad pasa de una etapa de infancia a adolescencia y madurez. No, todavía seguimos en un estado de infancia. No crecemos. Pensamos diferente. Sí, por supuesto. No voy a negar eso, que pensamos diferentes. Que somos muy buenos para elaborar teoremas o teorías o hipótesis. Un montón de tesis de cómo deberíamos concebir al mundo y la realidad, cómo deberíamos vivir, cómo organizarnos como sociedad, pero todas esas ideas fracasan. Y por eso estamos donde estamos.
Así que el hombre está esclavizado a sus propias ideas porque le dio la espalda a Dios. La única manera de sacarnos ese grillo, que nosotros no podemos hacerlo porque es de metal y no hay manera de cortarlo con las uñas, necesitamos que tenga alguien el poder de romper esas cadenas. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que rompe esos grillos que nos atan a esta tierra y nos permite caminar en completa paz y libertad, en un camino, en un derrotero que va hacia adelante, hacia el futuro y hacia arriba, un progreso real, no un progreso que se presenta en los micrófonos, en los libros, mientras vivimos en una burbuja de sueños y fantasías, hasta que la realidad rompe esa burbuja y nos estrellamos contra el suelo. Lo que necesitamos es despertarnos de este sueño, de esta fantasía, de estas ilusiones, que este lavado de cerebro que se está haciendo hoy con las ideologías del progresismo. Dejar de agarrarnos a golpes con los progres porque se alinean con ideologías de izquierda, cosa que es un concepto también equivocado y muy pobre, muestra poca altura intelectual cuando tratamos a alguien o lo insultamos diciendo sos un progre porque está a favor de los programas sociales. Lo que tenemos que hacer es dejar de insultar y comenzar a informarnos y encontrar el verdadero progreso, el inicio de nuestro progreso en esa cruz donde Cristo dio la vida por nosotros para darnos una nueva humanidad, de transformar nuestras vidas y empezar a vivir como Dios manda y de esa forma movernos a un verdadero y legítimo progreso que termina entonces, o debo decir no termina, pero pasa por verdadera libertad, verdadera justicia y equidad para todos los hombres que ponen su fe en el Señor. Considerémoslos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la bendigas a nuestro bien y nos ayudes, por favor, a purgar todas estas ideas que nos están metiendo hoy acerca de progreso. Esto no es progreso, Señor, no estamos progresando. Ayúdanos a entender el concepto, cuál es su origen y cuál es su significado, y que podamos movernos en forma progresiva siguiendo tu voluntad, porque solamente haciendo eso es que progresamos en la vida. Así que, Señor, te rogamos por el progreso que tú estás llevando a cabo, este plan predeterminado que va a redundar para tu gloria. Y si alguien todavía no te conoce, todavía está encadenado a las ideologías, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo que rompas la cadena que lo ata y que le des libertad y que pueda comenzar esta vida de progreso hacia adelante, hacia el futuro y hacia el cielo. Ayúdanos a nosotros a ser peregrinos que cumplimos con estas tres cosas que menciona o puntualiza el apóstol Pedro a través de esta carta. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.